Ya sabes que las cabras son raras. Has visto los videos, los gritos, los desmayos, la escalada, pero eso ni siquiera se acerca a la historia completa. Hay una cabra en el mundo ahora mismo cuya leche contiene seda de araña más resistente que el Kevlar. Hay una raza de cabra que ganó un concurso de belleza en Arabia Saudita, a pesar de que Internet la nombró el animal más feo vivo. Hay una cabra tan pequeña que tiene el récord Guinness de la leche más rica de cualquier animal lechero de la tierra, y cabe en tu regazo mientras lo hace. Hay una raza con cuernos en tirabuzón que fue tallada en piedra hace 4000 años, y quedan menos de 500 hoy en día. Estas son 20 razas de cabras con las habilidades más sorprendentes, los rasgos más extraños y las historias más impactantes que pudimos encontrar. Y cuanto más avances en esta lista, más difícil será creer lo que viene. Número 20. La cabra enana nigeriana, la poseedora del récord Guinness. Esta es la cabra lechera más pequeña del mundo. Una cabra enana nigeriana adulta mide alrededor de 43 centímetros de altura, pesa menos de 36 kilogramos y cabe en el asiento trasero de un coche con espacio de sobra. Ahora viene la parte que no debería tener sentido. Este pequeño animal ostenta un récord Guinness oficial por el mayor contenido de grasa butírica de cualquier raza de cabra lechera en la Tierra. Su leche alcanza en promedio el 6,5% de grasa butírica. Durante el pico de lactación puede llegar al 10%, a veces más. En comparación, una vaca lechera estándar ronda el 3 al 4%. Una cabra Saanen de tamaño completo, uno de los productores de leche más prolíficos del mundo, tiene un promedio de alrededor del 3%. La cabra enana nigeriana produce leche casi 3 veces más rica, de un cuerpo que se perdería bajo una vaca lechera. Un cuarto de su leche produce más queso que 2/4 de leche de una raza más grande, debido al rendimiento de grasa. Vinieron de África Occidental, llegaron a los zoológicos americanos en la década de 1930 como animales de exhibición, y no fueron formalmente registradas como raza lechera hasta 2005. En los 8 años siguientes a ese reconocimiento, casi 40,000 estaban registradas solo en los Estados Unidos. El único inconveniente, sus pezones son diminutos. Extraer la leche requiere paciencia, pero lo que hay dentro es extraordinario para algo que pesa menos que un perro de tamaño mediano. Número 19. La angora, la cabra, que fue tratada como propiedad del Estado. La palabra mohair viene del árabe. Significa, aproximadamente, tela de pelo de cabra brillante y lustroso. Eso te dice algo sobre cuánto tiempo lleva. Merece la pena hablar de esta fibra. Las referencias a cabras productoras de vellón en la región de Ankara, Turquía, aparecen en tabletas cuneiformes sumerias del siglo XIV a.C. Durante siglos, el Imperio Otomano trató a la cabra angora como un tesoro nacional. El sultán impuso un estricto embargo a la exportación de los animales o su vellón en bruto. El mohair terminado podía salir del país. Las cabras y su lana no podían. Cuando un grupo de 12 machos y una hembra fue finalmente enviado a Sudáfrica en 1838, tras el levantamiento parcial del embargo, los turcos habían castrado en secreto a todos los machos para evitar que alguien más construyera un rebaño reproductor. La única hembra preñada que enviaron salvó la industria. Su cría macho se convirtió en el semental fundador de la producción de mohair sudafricana. Turquía tenía más de 6 millones de cabras angora en 1960. Para principios de la década de 2000, ese número había caído a alrededor de 150,000. Un colapso del 97% en el país de origen de la raza. Sudáfrica es ahora el mayor productor. Los Estados Unidos son el segundo, con el 90% del mohair americano concentrado en Texas. Una angora produce alrededor de 4,5 kilos de mohair al año, esquilada 2 veces. La fibra de los cabritos jóvenes es la más suave y preciada. No se desmayan, no gritan. Solo hacen crecer algo que parece seda y se siente como una nube. Número 18. La Vallès Blackneck, la cabra que parece pintada. La mayoría de los animales tienen degradados, manchas o lunares. La Vallès Blackneck tiene una línea dura y limpia trazada por la mitad de su cuerpo, desde la nariz hasta justo detrás del hombro. Negro sólido, desde el hombro hasta la cola, blanco sólido, sin mezcla, sin variación.
Un pelaje preciso en 2 tonos hasta las pezuñas, que cubre incluso el largo pelo ondulado de las patas. Viven en los Alpes suizos, específicamente en el cantón de Valais, donde sus antepasados pueden haber llegado con migrantes africanos o árabes alrededor del año 930 después de Cristo. Están adaptadas a las grandes altitudes, el terreno empinado y las brutales condiciones alpinas. Pueden pastar hasta 3.000 metros sobre el nivel del mar. A finales de la década de 1960, su población total cayó por debajo de 200 animales antes de que un programa de conservación rescatara la raza. Estabilizadas en alrededor de 3.300 animales para principios de la década de 2000, siguen siendo una especie en peligro. En Italia hay menos de 500, en Alemania menos de 500. Lo que hace esto más interesante es que en 2021, los conservacionistas descubrieron que la Valais Blackneck era en realidad 4 razas separadas. Una variante de cuello cobrizo, una de cuello gris y una puramente blanca llamada la cabra del Simplón habían coexistido junto a la versión negra durante siglos, pero fueron oficialmente excluidas del reconocimiento en 1938, cuando el estándar de la raza solo aceptaba el negro. Las otras siguieron existiendo en pequeños rincones. El grupo de conservación suizo Pro Especie Rara las encontró, las secuenció y logró que las 4 fueran reconocidas formalmente. La raza que la mayoría de la gente conoce como la cabra panda era, desde siempre, una cuarta parte de una familia más grande que casi desapareció sin que nadie se diera cuenta. Número 17. La Lamancha, la única raza de cabra nativa de América. De las cientos de razas de cabras reconocidas en el mundo, solo una fue desarrollada en los Estados Unidos, y su rasgo más definitorio es que parece no tener orejas. Las cabras La Mancha sí tienen orejas, son simplemente muy pequeñas. Hay 2 tipos oficiales, orejas de topo, que son esencialmente inexistentes, y orejas de elfo, que tienen un máximo de 5 centímetros. Cuando miras a una La Mancha de frente, tiene una apariencia suave, casi reptiliana alrededor de los lados de la cabeza donde deberían estar las orejas. Los criadores dicen que la gente las ve y asume que las cabras están enfermas o que algo salió mal. Nada salió mal. Este es el estándar. Una sola mujer llamada Eula Fay Frey construyó esta raza. En 1937, compró una granja en California con 2 cabras de orejas cortas. La hembra era pequeña, pero producía una cantidad improbable de leche. Frey cruzó a su hijo con un cruce alpino nubio. Se quedó con la hija y pasó los siguientes 20 años criando selectivamente hacia un tipo consistente, cruzando con nubias, toggenburgs, alpinas francesas, Oberhasli y una raza española llamada murciana. Trasladó su rebaño a Oregón, detuvo la genética exterior en 1957 y cruzó solo La Mancha con La Mancha. En 1958, la raza fue formalmente registrada, con alrededor de 200 animales fundadores aceptados. La Asociación Americana de Registro de Cabras Lecheras le otorgó su máximo galardón en 1960. El rasgo sin orejas es dominante y se hereda de manera fiable. Un macho La Mancha con orejas de topo transmitirá el rasgo a casi toda su descendencia. La raza está ahora presente en 41 estados y es una de las cabras lecheras más populares de América del Norte. Las referencias a cabras de orejas cortas aparecen en antiguos registros persas. Las cabras de orejas cortas fueron exhibidas en la Exposición Universal de 1904 en París. Pero ninguna raza registrada con orejas tan pequeñas había existido antes de que Eula Fay Frey creara una. Número 16. La Girgentana, la antigua cabra siciliana con cuernos en tirabuzón. En las décadas de 1920 y 1930, los agricultores de Agrigento, Sicilia, recorrían los barrios de la ciudad con sus cabras Girgentana y llamaban a las puertas. Los clientes salían, una cabra era ordeñada directamente en la calle y la leche fresca se entregaba en el acto. Las leyes de higiene pusieron fin a la práctica. La raza nunca se recuperó. Había 30.000 girgentanas en Sicilia en la década de 1950. Para principios de la década de 2000, quedaban alrededor de 500. La FAO las clasificó como en peligro en 2007. Slow Food las tiene en su lista Presidium, que designa razas productoras de alimentos y productos en riesgo de desaparecer.
Los agricultores que las cuidan son en su mayoría ancianos. Su rasgo más llamativo son sus cuernos. Tanto machos como hembras llevan cuernos altos en espiral que se elevan casi verticalmente desde el cráneo y giran una vuelta completa hacia arriba. Los cuernos de los machos alcanzan hasta 70 centímetros. Se parecen vagamente al markhor salvaje de Asia Central, que fue propuesto como antepasado, aunque la dirección de la espiral es opuesta, y su verdadero origen. Si los colonos griegos los trajeron alrededor del 700 a.C. o los invasores árabes en el siglo IX después de Cristo, sigue sin resolverse. Su conexión con las estatuas del carnero en el matorral excavadas en el antiguo Ur en 1927 fue propuesta por un zoólogo alemán en la década de 1930. Independientemente de si esa conexión es válida o no, esta es una raza de cabra que ha estado en el mismo rincón de Sicilia durante mucho tiempo, con una cara que no olvidarías y casi nadie que la mantenga viva. Número 15. La cabra de Damasco, el animal más feo de Internet. Establezcamos dos hechos sobre la cabra de Damasco. Hecho 1. Internet ha listado repetidamente a esta raza entre los animales más feos del mundo. Tienen frentes prominentes, prognatismo, narices protuberantes, largas orejas colgantes y una apariencia general que un escritor describió como lo que obtendrías si escribieras cabra de pesadilla renacentista en un generador de imágenes de IA. Hecho 2. En junio de 2008, en la competición Mazayen Al-Maaz en Riad, Arabia Saudita, una cabra de Damasco llamada Car fue galardonada con el primer puesto en la categoría de cabra más bella. El animal ganador fue comprado por 150,000 riales saudíes, que en ese momento equivalían aproximadamente a $40,000 estadounidenses. Ambos hechos son verdad simultáneamente. La belleza, aparentemente, es enteramente una cuestión de perspectiva. Lo que hace a la cabra de Damasco aún más extraña es la transformación. Los cabritos de Damasco son genuinamente adorables. Tienen orejas enormes y caídas que empequeñecen sus pequeñas caras, ojos curiosos y pelajes suaves. A medida que envejecen, los rasgos que parecían encantadores proporcionalmente comienzan a exagerarse. La frente avanza, la nariz se aplana, el prognatismo se desarrolla. El animal que parecía adorable a las 8 semanas parece una criatura completamente diferente en la edad adulta. Se originaron en Siria, donde han sido criadas por su leche y su carne durante siglos. La raza fue introducida en Chipre por los británicos en el siglo XIX y refinada selectivamente allí, con los rasgos faciales más exagerados, probablemente amplificados a través de la cría deliberada para competiciones de exhibición. Una cabra de Damasco de raza pura cuesta actualmente entre $5,000 y $8,000 en los Estados Unidos, si puedes encontrar una. Los especímenes de exhibición se han vendido por múltiplos de esa cifra. El 50% de los nacimientos de Damasco son gemelos. Su leche es rica en grasa butírica y proteínas, fácilmente digerible y apreciada para la producción de queso en todo el Medio Oriente. Son, a pesar de las apariencias, una de las razas de doble propósito más productivas del mundo. La FAO las ha señalado como raza prioritaria exactamente por esa razón. Número 14. El markhor, el animal nacional, que puede haber engendrado a todas las cabras. El markhor es el animal nacional de Pakistán. Vive a altitudes de hasta 3.600 metros en el Karakorum y el Himalaya. Su nombre proviene de las palabras persas para serpiente y comedor, porque el folclore antiguo sostenía que cazaba y mataba serpientes con sus cuernos. No hay evidencia científica de que esto sea cierto. La rumia que realiza produce una sustancia parecida a la espuma que cae al suelo y se seca, que los aldeanos recolectaban tradicionalmente y usaban para extraer el veneno de las mordeduras de serpiente. Si esto funciona es una pregunta aparte. Los cuernos son lo más destacable. Tanto machos como hembras llevan cuernos en forma de tirabuzón que se aprietan hacia arriba como una broca. Los cuernos de los machos alcanzan hasta 160 centímetros, más de 1,5 metros, y son uno de los cuernos más dramáticos de cualquier animal de la Tierra. En la década de 1990, su población había caído a alrededor de 2.500 animales en todo su rango. La caza de trofeos los había diezmado. El furtivismo continuaba. Un programa de conservación comunitaria que daba a los pueblos locales un porcentaje de las cuotas de caza regulada cambió la trayectoria. Para 2015,
La UICN rebajó su estatus de en peligro a casi amenazado. Las estimaciones actuales sitúan la población mundial por encima de 5.000. Charles Darwin sugirió en el siglo XIX que la cabra doméstica descendía del markhor a través del cruce con cabras salvajes. La investigación moderna ha encontrado que el markhor puede haber contribuido con genética a varias razas domésticas, incluyendo la angora, la girgentana y la changtangi de Ladakh. Independientemente de si Darwin tenía razón en la forma en que lo planteó, el markhor se encuentra en algún lugar cerca del origen de todo el linaje de animales que los humanos han estado criando, ordeñando y manteniendo para la carne durante 10.000 años. Número 13. La Toggenburg, la raza registrada más antigua de cualquier animal lechero en el mundo. La Toggenburg tiene registros que se remontan al siglo XVII en el cantón suizo de Toggenburg. Eso la convierte en la raza de cabra lechera registrada más antigua del mundo y una de las razas registradas más antiguas de cualquier animal lechero. Sin más, fueron exportadas de Suiza a finales del siglo XIX y principios del XX y se convirtieron en la base de los programas de cabras lecheras en Europa y América del Norte. Resistentes, adecuadas para climas fríos y húmedos, productoras constantes de leche de larga lactación. Han sido criadas selectivamente durante más de 400 años. Uno de los programas de cría continua más largos de cualquier animal lechero en la historia registrada. Número 12. La cabra desmayante. No se desmaya. A principios de la década de 1880, un hombre llamado John Tinsley llegó al condado de Marshall, Tennessee, con 4 cabras inusuales. Nadie sabe de dónde venía Tinsley. Los relatos dicen que supuestamente era de Nueva Escocia, pero los registros son escasos. Vendió las cabras y su descendencia a un médico local llamado Mayberry y siguió su camino. Esa es la historia de origen documentada completa de una raza que ahora tiene su propia celebración nacional en Lewisburg, Tennessee, cada año. Las cabras en realidad no se desmayan, tampoco lo hacen ahora. Lo que ocurre es una condición genética llamada miotonía congénita, causada por un cambio de una sola letra en el gen CLCN1. Cuando la cabra se asusta o se excita, sus células musculares se disparan rápidamente, pero los canales de cloruro que les permiten relajarse son defectuosos. El resultado es un bloqueo muscular de todo el cuerpo, un calambre en cada extremidad simultáneamente, que dura entre 5 y 20 segundos. Algunas cabras se caen, otras simplemente se ponen rígidas y se quedan allí paradas. La cabra permanece completamente consciente durante todo el proceso. No es doloroso. La mutación fue descrita por primera vez en la literatura científica en 1904. El gen responsable fue identificado en 1996. La condición también existe en humanos, donde causa rigidez muscular, pero notablemente no se activa en respuesta al miedo como lo hacen las cabras. ¿Por qué las cabras se congelan? Y los humanos aún no se entiende del todo. Debido a que no pueden saltar ni trepar bien, las cabras desmayantes son más fáciles de cercar que casi cualquier otra raza. Los agricultores del antiguo Tennessee las mantenían junto a ganado valioso por otra razón. Cuando un lobo o depredador atacaba, la cabra se congelaba y se convertía en presa fácil, dando al resto del rebaño tiempo para huir. Algunos relatos describen esto como una práctica intencional. Sea cierto o no, para la década de 1950, la raza se había extendido a Texas, donde fue seleccionada para la producción de carne. Su miotonía causa una contracción muscular involuntaria constante, que efectivamente les da los beneficios de un entrenamiento permanente, resultando en una proporción de carne a hueso de 4:1, en comparación con 3:1 en otras razas. Su origen sigue siendo un misterio. La mutación CLCN1 parece no haber surgido en ningún otro lugar, lo que sugiere que emergió una sola vez en un animal, en algún momento antes de la década de 1880, en un lugar desconocido. Número 11. La cabra Arapagua, la superviviente feral isleña de los años 1600. Frente a la costa noreste de la isla sur de Nueva Zelanda, se encuentra la isla Arapagua. No tiene población humana permanente ni depredadores introducidos. Durante aproximadamente 400 años, una pequeña población de cabras ha vivido allí en completo aislamiento.
La teoría es que exploradores europeos, posiblemente incluyendo al capitán Cook en sus viajes de la década de 1770, dejaron cabras en la isla como fuente de alimento para futuros marineros. Los animales que permanecieron se cruzaron y se adaptaron al entorno de bosque denso de la isla a lo largo de generaciones. Para cuando los colonos europeos les prestaron seria atención en el siglo XIX, eran lo suficientemente distintas como para que los investigadores lo notaran. Cuando el Servicio Forestal de Nueva Zelanda determinó en el siglo XX que las cabras estaban dañando la vegetación nativa, comenzó un programa de sacrificio. Para cuando los activistas locales intervinieron, el número de cabras Arapawa había caído drásticamente. Se estableció un santuario en la isla en 1897. En la década de 1990, Plymouth Plantation en Massachusetts importó un pequeño rebaño a los Estados Unidos para su conservación. La población americana permanece entre 150 y 200 animales registrados. El Livestock Conservancy las lista como críticas. El análisis genético sugiere que llevan genética de cabra inglesa antigua, no encontrada en otras razas, una instantánea genética de un tipo de cabra que existió en Gran Bretaña en los años 1600, pero desde entonces ha sido criada o reemplazada en todos los demás lugares de la Tierra. La Arapawa puede ser el último ejemplo vivo de un linaje que de otro modo estaría extinto, preservado por 400 años de aislamiento insular mientras la población original desaparecía de su país de origen. Número 10. La cabra de Cachemira, el animal, detrás de la fibra más cara del mundo. Aquí hay algo extraño. La cachemira no proviene de una raza, proviene de un rasgo. Cualquier cabra que haga crecer un pelaje interior lo suficientemente fino, definido como fibras de menos de 19 micras de diámetro, puede clasificarse como cabra de Cachemira. La Changtangi de Ladakh, la Cachemira hexi de China, la cabra de Cachemira de Nueva Zelanda. Todos son animales diferentes que producen el mismo tipo de fibra, seleccionados durante siglos en diferentes partes de Asia. La fibra en sí es el crecimiento secundario que la mayoría de las cabras producen para mantenerse calientes en invierno y luego mudan en primavera. Se encuentra bajo los pelos exteriores más gruesos y debe ser peinada o recogida durante la muda de primavera. Una sola cabra produce entre 100 y 200 gramos por año. Un jersey de cachemira requiere alrededor de 200 a 400 gramos de fibra. Eso significa que un jersey representa un año completo de fibra de 2 a 4 animales. La cachemira más fina proviene de la Changtangi, de la meseta de Ladakh y el Tíbet, a 4.300 metros o más. El frío extremo fuerza la producción de un pelaje interior más fino y suave, que ninguna altitud inferior puede igualar. La Changtangi puede llevar genética Markhor, situándola entre los linajes productores de fibra más antiguos de la Tierra. El mercado mundial de la cachemira vale miles de millones de dólares y está construido enteramente sobre un pelaje interior secundario, que las cabras de otro modo dejarían en las rocas cuando llega la primavera. Número 9. La Golden Guernsey, la única cabra dorada. La Golden Guernsey es la única raza de cabra en el mundo, con un pelaje que va desde el rubio champán pálido hasta el dorado bruñido profundo. Es pequeña, de complexión fina, distintivamente dorada, y existe hoy solo porque una mujer se negó a dejarla desaparecer durante la ocupación alemana de las Islas del Canal en la Segunda Guerra Mundial. Miriam Milburn mantuvo y escondió un pequeño rebaño de cabras Golden Guernsey durante toda la ocupación. Cuando terminó la guerra y se restableció el acceso a las islas, sus animales formaron el núcleo del renacimiento de la raza. Sin ella, la Golden Guernsey casi con toda certeza se habría perdido por completo durante los años de ocupación. Cuando la raza fue finalmente introducida en los Estados Unidos en 1999, llegó casi un siglo después de haber sido desarrollada. Y casi medio siglo después de que una sola persona la hubiera salvado de la extinción en tiempos de guerra. Su leche es suave, baja en los compuestos que causan el típico sabor caprino y alta en grasa butírica en relación a su pequeño tamaño. La Asociación de Criadores de Cabras Guernsey de América ha trabajado para construir la población americana principalmente mediante la importación de semen, porque las importaciones de animales vivos enfrentan estrictas regulaciones sanitarias. Estuvieron listadas como en peligro durante décadas. A partir de 2020,
El Rare Breeds Survival Trust del Reino Unido actualizó su estatus a minoría, todavía pequeña pero sin riesgo inmediato. Es el equivalente caprino de un Golden Retriever, excepto mucho más rara, que se encuentra principalmente en una pequeña isla frente a las costas de Inglaterra, y casi exterminada por los eventos de 1940. Número 8. La Kiko, la cabra criada, para no necesitar nunca un veterinario. En las décadas de 1970 y 1980, un agricultor neozelandés llamado Garrick Batten tenía un problema. Criaba cabras ferales junto a razas lecheras de raza pura en terrenos desafiantes, y los animales de raza pura seguían enfermando, cogiendo parásitos y muriendo. Los animales ferales, descendientes de cabras liberadas por colonos europeos, sobrevivían a todo lo que la granja podía arrojarles sin ninguna intervención. Batten comenzó un programa de cría intencional. Cruzó hembras ferales neozelandesas con machos nubios y boer seleccionados por tamaño y tasa de crecimiento. Solo mantuvo animales que sobrevivieron sin intervención veterinaria, sin desparasitación y sin alimentación suplementaria. Los animales que necesitaban ayuda eran eliminados. Lo que emergió después de varias generaciones fue el Kiko, de la palabra maorí para carne. El rasgo más notable del Kiko no es algo que puedas ver, es la resistencia a los parásitos. El gusano barbero, Haemonchus contortus, es el parásito interno más mortal que afecta a las cabras en todo el mundo. Y ha desarrollado resistencia a muchos desparasitantes comunes en los rebaños comerciales. Los Kikos llevan una resistencia natural que otras razas no tienen. La investigación universitaria en los Estados Unidos, donde la raza fue exportada en la década de 1990, confirmó que los Kikos mantienen valores sanguíneos saludables bajo desafío de parásitos sin tratamiento químico, a tasas significativamente más altas que las cabras boer o españolas. El programa de Batten no fue diseñado científicamente desde el principio. Fue una selección pragmática de un agricultor que estaba cansado de perder animales. El resultado fue una raza que cambió la forma en que los productores americanos piensan sobre la producción sostenible de cabras para carne. Una raza que fue construida deliberadamente para sobrevivir sin intervención humana. Número 7. La cabra Bagot, la cabra semisalvaje. En 1380, el rey Ricardo II de Inglaterra recibió un regalo. Una cabra Valais Blackneck de Suiza. El animal fue colocado en el parque de ciervos de Blithfield Hall, en Staffordshire. En algún momento, fue dejada a vagar. Las generaciones sucesivas nunca volvieron a ser completamente domesticadas. Durante aproximadamente 600 años, a través de las guerras de las rosas, a través de la guerra civil inglesa, a través de 2 guerras mundiales, una población de cabras vivió semisalvaje en los terrenos de Blithfield Hall. Nadie las gestionaba, nadie las pastoreaba. Se reproducían a su antojo, pasaban el invierno en el parque y eran observadas pero en gran medida dejadas solas. Llegaron a asociarse con la familia Bagot, propietaria de la finca. Para la década de 1980, el rebaño había crecido demasiado para que la finca lo sustentara, y la mayoría de los animales fueron sacrificados. Los supervivientes fueron dispersados a rebaños de conservación y parques de vida silvestre. El Rare Breeds Survival Trust las puso en su lista crítica. La población actual es pequeña, unos pocos cientos de animales en todo el Reino Unido. Lo que la cabra Bagot preserva es una línea genética que ha sido moldeada por 6 siglos de vida semisalvaje, en lugar de cría selectiva para la producción. Sus pelajes conservan el patrón bicolor distintivo de sus antepasados Valais. Su temperamento es más salvaje que el de la mayoría de las razas domésticas. Son evidencia viva de que un animal regalado a un rey inglés en 1380 y luego en gran medida olvidado, puede sobrevivir más de 600 años si se le deja principalmente solo. Número 6. La nubia, la cabra más ruidosa del mundo. Las cabras anglo-nubianas, conocidas en los Estados Unidos simplemente como nubias, son inmediatamente reconocibles por 2 características: las largas y colgantes orejas que cuelgan bien por debajo de la mandíbula, y la nariz romana con su dramático perfil convexo. También son, por consenso casi universal entre los criadores de cabras, extremadamente vocales. Sus antepasados eran cabras del norte de África e India, razas de orejas largas con tolerancia al calor, una voz naturalmente fuerte y leche rica en grasa butírica.
cruzadas con cabras británicas a finales del siglo XIX. La raza resultante combinó las orejas colgantes, la nariz romana y las tendencias vocales de los animales africanos e indios con la capacidad lechera y el tamaño de las razas británicas. La leche nubia promedia alrededor del 5% de grasa butírica, la más alta de cualquier raza de cabra lechera de tamaño completo. Es más rica, más cremosa y con menos sabor caprino que la leche de las razas suizas, lo que la hace popular para la producción artesanal de queso. Los gritos no son una exageración. Las nubias vocalizan cuando tienen hambre, cuando se separan de los compañeros de rebaño o cuando simplemente sienten ganas de comunicarse. Los vecinos de las granjas nubianas a veces llaman a los servicios de emergencia, convencidos de que están escuchando a un humano en apuros. Los criadores de cabras lo describen como encantador y agotador en igual medida. Y a pesar del ruido, las nubias siguen siendo una de las razas lecheras más populares en los Estados Unidos. Número 5. El ibex, la cabra salvaje. El ibex alpino es técnicamente una cabra salvaje, no una raza doméstica, pero es una cabra, y lo que puede hacer con su cuerpo no debería ser físicamente posible. La presa de Singino en el norte de Italia es una presa de gravedad de hormigón en los Alpes del Piamonte. Su cara aguas abajo es casi vertical, una pendiente de 60 grados en la mayor parte de su altura y más empinada cerca de la cima. En esta cara se pueden encontrar ibex alpinos pastando, no junto a la presa, no encima de ella, en la propia cara, aferrados a la superficie de hormigón texturizado para lamer las algas y las sales minerales que se acumulan allí. Hacen esto porque sus pezuñas tienen un borde exterior duro para agarrarse y una almohadilla interior blanda y gomosa para la tracción, un zapato de escalada incorporado. Sus dedos auxiliares actúan como puntos de contacto adicionales en superficies casi verticales. Su centro de gravedad y la estructura de sus patas les permiten distribuir el peso en las 4 pezuñas de maneras que otros ungulados no pueden. El ibex nubio de Oriente Medio y el norte de África crea una maravilla biológica adicional: guarderías comunitarias. Las hembras de ibex dejan a sus crías en grupos en los salientes más inaccesibles disponibles, paredes de acantilado a las que ningún depredador puede llegar. Estas agrupaciones de crías a veces se describen como no intencionales, con los animales jóvenes simplemente reuniéndose donde están atrapados. Otros sugieren que las hembras eligen los salientes deliberadamente. De cualquier manera, las crías de ibex comienzan sus vidas en una fortaleza natural de roca vertical que mata a todo lo que no tenga la genética para sobrevivirla. El ibex alpino fue cazado casi hasta la extinción en el siglo XIX. En 1821 sobrevivían menos de 100 en un solo valle de Italia protegido por la familia real de Cerdeña. Los programas de conservación han reconstruido la población hasta alrededor de 30.000 en los Alpes hoy en día. Número 4. La Boer, la raza de cabra más grande del mundo. Creada en Sudáfrica, los machos Boer alcanzan los 160 kilogramos. Las hembras llegan a un máximo de alrededor de 110. Fueron desarrolladas en la provincia del Cabo Oriental de Sudáfrica a principios del siglo XX, criadas para la carne seleccionando los animales más grandes y de crecimiento más rápido de las poblaciones indígenas Khoikhoi, cruzadas con razas europeas e indias. Antes de que se desarrollara la Boer, las cabras españolas eran ampliamente consideradas la mejor cabra de carne del mundo. La Boer dejó ese juicio obsoleto en una generación. Tienen una proporción de carne a hueso que supera a casi cualquier raza competidora. Su ganancia de peso diaria en buenas condiciones es más alta que casi cualquier otra cabra. Sus cabezas son de color marrón rojizo, sus cuerpos blancos, y su complexión es inconfundiblemente la de un animal diseñado en torno a convertir el pienso en músculo de la manera más eficiente posible. Fueron introducidas en los Estados Unidos en 1993. En menos de una década habían transformado la industria americana de cabras para carne. Ahora se encuentran en todos los estados de Estados Unidos, en todos los continentes excepto la Antártida, y son la raza comercial dominante de cabras para carne en gran parte del mundo. El animal no existía como raza formal antes de 1900. Para 2000 había remodelado la producción mundial de cabras. Número 3. La cabra araña. Las arañas no pueden ser criadas en granja, son territoriales y caníbales.
Mantén demasiadas en un solo espacio y se matan entre sí. Esto es un problema porque la seda de araña es uno de los materiales más extraordinarios de la Tierra, más resistente que el Kevlar por peso, más elástica, biocompatible y potencialmente invaluable para armadura resistente a balas, ligamentos artificiales, suturas quirúrgicas y aplicaciones aeroespaciales. Necesitas arañas para fabricarla. No puedes criar arañas en granja. En la década de 1990, una empresa de biotecnología con sede en Montreal, llamada Nexia Biotechnologies, financiada en parte por el ejército de los Estados Unidos, propuso una solución. Insertaron genes de la araña tejedora de orbe dorado en embriones de cabra. El gen responsable de la proteína de seda de hebra directriz fue colocado bajo el mismo control genético que las proteínas que se encuentran en la leche de cabra, para que solo se activara durante la lactación y solo en la ubre. El resultado, una cabra que produce proteínas de seda de araña en su leche. Las primeras cabras araña se llamaron Sugar y Spice. Su leche parecía leche de cabra ordinaria. Contenía proteínas de seda de araña que podían extraerse, purificarse y hilarse en fibras. Nexia registró el material como BioSteel. Sus pruebas mostraron una resistencia a la tracción de 7 a 10 veces la del acero de alta calidad por peso, con la capacidad de estirarse hasta 20 veces su longitud sin romperse. El interés del ejército era en armadura corporal ligera más resistente que cualquier cosa producida sintéticamente. Nexia quebró a principios de la década de 2000. Sugar y Spice fueron vendidas al Museo de Agricultura de Canadá, que eventualmente las retiró de la exhibición tras la presión pública. La investigación fue continuada por el Dr. Randy Lewis, primero en la Universidad de Wyoming y luego en la Universidad Estatal de Utah, donde se ha mantenido un rebaño de alrededor de 30 cabras araña durante más de 2 décadas. Cada cabra produce alrededor de 8 litros de leche por día, con aproximadamente 2 gramos de proteína de seda de araña por litro, 16 gramos por animal por día. Las cabras son por lo demás completamente normales. Comen la misma comida, se comportan igual, requieren el mismo cuidado. Las proteínas de seda aparecen en cantidades mínimas en sus glándulas sudoríparas, conductos lacrimales y glándulas salivales, pero no causan aparentes efectos en la salud. En más de 15 años de cría, los investigadores no han documentado resultados de salud anormales. Las cabras simplemente llevan un gen que no les pertenece, de un animal que nunca conocerán, produciendo un material del que sus cuerpos no tienen ninguna razón evolutiva para saber nada. La producción comercial a partir de leche de cabra aún no ha alcanzado escala industrial. Empresas como Bold Threads ahora producen proteínas de seda de araña mediante fermentación de levadura, sin ninguna cabra. Las cabras araña en Utah State pueden algún día ser recordadas como una tecnología de transición, pero por ahora son los únicos animales en el mundo que producen seda de araña en un establo lechero, ordeñadas 3 veces al día por estudiantes de posgrado. Número 2. El besoar ibex. Esto no es una raza, esta es la raza. O más bien, es el animal del que vinieron todas las razas. En 1997, el análisis genético confirmó que cada cabra doméstica en la Tierra, todos los animales de esta lista, los 1.000 millones de cabras domésticas actualmente vivas, cada cabra que alguna vez le dio leche a un niño, cargó un peso montaña arriba, fue tenida como compañera o produjo fibra para la ropa, desciende del besoar ibex, una cabra salvaje nativa de las montañas Zagros del Irán moderno y la región circundante. La domesticación ocurrió una vez, o posiblemente en un pequeño número de eventos estrechamente relacionados, hace aproximadamente 10.000 años. Los pueblos del Neolítico del cercano Oriente fueron los primeros en llevar besoar ibex salvajes a rebaños gestionados. A partir de ese único evento de domesticación, las cabras se extendieron por todos los continentes habitados. Se adaptaron a los desiertos, la tundra, los bosques tropicales y el terreno alpino, y se diversificaron en cientos de razas moldeadas por las necesidades específicas de los humanos que las criaban. El besoar ibex todavía existe. Vive en las cordilleras Zagros y Tauro, en Turquía, Irán, Irak y poblaciones dispersas en islas del Egeo. Se parecen casi exactamente a una versión grande y salvaje de una cabra doméstica. La misma forma corporal general, cuernos similares, comportamiento similar.
Observa uno en la naturaleza y estás viendo, a grandes rasgos, cómo era una cabra antes de que los humanos decidieran que sería un buen vecino. El besoar está actualmente listado como vulnerable en la lista roja de la UICN, con poblaciones en declive debido a la caza, la pérdida de hábitat y la competencia del ganado. El animal que dio origen a una de las especies domesticadas más importantes de la humanidad está ahora en riesgo por los mismos animales domésticos que produjo. Es una de las ironías más extrañas en la historia de la conservación. Número 1. La changtangi, la cabra que produce fibra. A 4.300 metros sobre el nivel del mar, en la meseta Changthang de Ladakh y el Tíbet, hay una cabra que produce la fibra natural más fina de la tierra. La mayoría de las personas nunca ha oído hablar de ella. Cada invierno, para sobrevivir temperaturas que caen hasta los menos 40 grados, la changtangi hace crecer un pelaje interior secundario tan fino que no tiene comparación real en el reino animal. Las fibras exteriores de este pelaje interior, llamadas pashmina, miden entre 12 y 15 micras de diámetro. El cabello humano promedia 70 micras. La cachemira estándar tiene entre 16 y 19 micras. Los grados de pashmina más finos caen por debajo de las 12 micras, tan delicados que un chal terminado puede enhebrarse por un anillo de boda. De aquí viene esa frase. Cada changtangi produce entre 100 y 200 gramos de pashmina por año, peinada a mano durante la muda de primavera, nunca esquilada. El grado más fino se vende por más de $3,000 por kilogramo. El platino cotiza actualmente alrededor de $30,000 por kilogramo. La pashmina más fina se sitúa entre el platino y el oro por valor por peso, producida por una pequeña cabra de montaña mantenida casi enteramente por los pastores nómadas Changpa que han practicado este oficio durante siglos. Un solo chal auténtico de pashmina de la fibra más fina tarda hasta 72 horas a un maestro tejedor en cachemira en terminarlo. La tela no pesa casi nada, se dobla lo suficientemente pequeña como para caber en un puño cerrado. Ha sido llamada el oro suave del Himalaya, y el animal que la produce lleva una de las vidas más duras de cualquier cabra doméstica, en una meseta sin árboles y con poco oxígeno, en un frío que mataría a la mayoría de las razas en una semana. Ese es el número 1. ¿Qué entrada te sorprendió más? Deja un comentario abajo. Leemos todos y cada uno.